Capítulo 35, EWTN, la red de TV entre comillas católica, mundial y el movimiento carismático. Les voy a presentar en esta ocasión el capítulo número 35 del volumen 2 del libro, La verdad de lo que le ocurrió a la Iglesia Católica después del Segundo Concilio Vaticano, que se dejará en la descripción de este video. Es del Monasterio de la Sagrada Familia y es un producto intelectual de los hermanos Miguel y Pedro Diamond. VaticanOcatólico.com. En la capilla, el carismático Echlemon y el sacerdote carismático impusieron las manos sobre la madre, invocando el bautismo del Espíritu Santo. Como una semana después, inexplicablemente salió de la boca de la Madre Angélica un extraño lenguaje. Cuando Sor Regina se acercó para darle un vaso de jugo de naranja, la madre trató de agradecerle, pero algo diferente salió de su boca. La Madre Angélica, la fundadora de Eternal World Television Network. Tenemos aquí la fotografía de esta mujer apóstata y herética que hizo la finta de ser una superconservadora y que tiene a millones de almas engañadas dentro de la secta del Vaticano II, en camino a la perdición eterna. Importante que descarguen este libro y este capítulo 35, que lo lean personalmente. Una de las organizaciones, entre comillas, conservadoras, afiliadas con la secta del Vaticano II, es la Red, entre comillas, Católica Mundial de Televisión, EWTN, Red de Televisión de la Palabra Eterna por sus siglas en inglés. Algunas personas mal aconsejadas se han persuadido a sí mismas y a otros que la EWTN es una gran defensora de la verdad católica que derrama luz sobre millones de personas en un mundo en tinieblas. Sin embargo, a pesar de lo que muchos creen, la EWTN es en realidad un vehículo de una de las peores apostasías post-Vaticano II. La EWTN promovió la apostasía interreligiosa de Juan Pablo II en Asís y cubrió con aprobación la apostasía de Benedicto XVI en la sinagoga en Alemania, como también su iniciación en el Islam en una mezquita en Turquía. La EWTN promueve la herejía de la salvación fuera de la iglesia. Su programa, El Regreso a Casa, trata sobre la conversión a la fe católica de sectas protestantes solo como una preferencia, pero no como una necesidad. La idea herética y malvada de que el pertenecer a sectas protestantes que rechazan la enseñanza de la verdadera iglesia no es causa de condenación es articulada por casi todos los, entre comillas, conversos del protestantismo presentados en El Regreso a Casa. La Madre Angélica, fundadora de EWTN, quien ha sido una de las figuras más significativas de la secta después del Vaticano II, especialmente en el círculo de sus miembros más, entre comillas, conservadores, es alguien que para nosotros es importante considerar. Hablando de las otras religiones durante un show, la Madre Angélica afirmó con un indiferentismo religioso puro que todos tenemos el mismo Dios. Ella dijo específicamente: ustedes lo llaman Alá y nosotros le llamamos Jesús. Para el año del jubileo, en el 2000, la Madre Angélica apareció en la EWTN repetidamente citando una oración del jubileo. En esa oración, la Madre Angélica mencionó a las, entre comillas, grandes religiones del mundo, citando la frecuente expresión de indiferentismo religioso de Juan Pablo II y Pablo VI. En otro programa con la Madre Angélica, Alice von Hildebrand, una invitada frecuente de EWTN, afirmó abiertamente que alguien puede ir al cielo siendo budista. La forma de cómo lo dijo no solamente indicaba que un budista se podía salvar, lo que por supuesto es herejía, sino que un budista no tiene en absoluto la obligación de convertirse al catolicismo. Ante esta tremenda herejía e indiferentismo religioso que fue pronunciada justo delante de su cara, la Madre Angélica no planteó ninguna objeción y de hecho hasta hizo comentarios de aprobación. La Madre Angélica y la EWTN siempre han defendido las enseñanzas heréticas del Vaticano II. La Madre Angélica también ha sido una abierta defensora de la peor clase de falso ecumenismo, incluso con los judíos. En un show, la Madre Angélica y el padre Benedict Groeschel discutían la reciente muerte del, entre comillas, cardenal John O'Connor. El padre Groeschel mencionó que los judíos realizaron un servicio judío en la Catedral de San Patricio después de la muerte del, entre comillas, cardenal O'Connor. Groeschel, que es un apóstata increíble, pensaba que era una gran cosa el servicio judío en la catedral. La Madre Angélica tampoco desaprovechó la oportunidad para afirmar: eso es fantástico. Por lo tanto, la Madre Angélica afirmó que la peor clase de falso ecumenismo, un servicio judío realizado en la mismísima Catedral de San Patricio, era algo, entre comillas, fantástico. Estos hechos, por cierto, refutan la ridícula aseveración que fue hecha en un libro que se cita abajo, que la cadena EWTN supuestamente se volcó al modernismo solamente después de la partida de la Madre Angélica del liderazgo del canal. Hay un artículo en nuestro sitio web que proporciona más detalles acerca de este asunto, pero incluso Raymond Arroyo, quien escribió la biografía de la Madre Angélica y quien es uno de sus más grandes admiradores,
Abiertamente admitió que ella es una promotora del ecumenismo y su trabajo puede ser apoyado por miembros de otras religiones no católicas. El monasterio, bajo el liderazgo de la Madre Angélica, se ha convertido en un estandarte ecuménico en Birmingham, un proyecto inspirado que tanto los protestantes como los judíos y los católicos pueden apoyar. La personalidad de la Madre Angélica lo hizo posible. En resumen, la EWTN es un mecanismo del que se ha valido el demonio para hacer que los católicos confesionales y de pensamiento conservador se sientan a gusto con la apostasía post-Vaticano II. En 1980, la Madre Angélica fue a Carolina del Norte y apareció en el canal de televisión protestante llamado PTL, que fue fundado por Jim Becker, entre comillas, ministro de la Asamblea de Dios, y su esposa Tammy Faye. La Madre Angélica había aparecido varias veces en el canal PTL durante 1979 con gran aclamación y fue clasificada en las encuestas como una favorita de la audiencia. Becker estaba tan impresionado con la monja que despachó un equipo de diseñadores de escenografía hacia Birmingham con el objetivo de construirle su primer estudio de televisión. El hecho de que un, entre comillas, ministro protestante estuviera tan impresionado con ella y que de hecho le envió un equipo de diseñadores para que le construyeran su estudio, demuestra una vez más que su mensaje no era católico, sino ecuménico. La Madre Angélica también participó activamente en el movimiento carismático, un movimiento ampliamente difundido por la secta del Vaticano II. El movimiento carismático es un falso movimiento infectado fuertemente por ideas heréticas y tendencias protestantes. El 11 de febrero de 1971, Barbara Edgemont, una carismática reconocida por su don de sanación, pasó por Birmingham y le pidió al padre de Grandis, un sacerdote carismático, que la llevara a conocer a la Madre Angélica. En la capilla, Edgemont y el sacerdote impusieron sus manos sobre la Madre, invocando el bautismo del Espíritu Santo. Como una semana después, inexplicablemente salió de la boca de la Madre Angélica un extraño lenguaje. Cuando Sor Regina se acercó a darle un vaso de jugo de naranja, la Madre trató de agradecerle, pero algo diferente salió de sus labios. Debemos enfatizar que este hecho significativo fue admitido en una biografía sobre la Madre Angélica que fue escrita por uno de sus más grandes admiradores, el presentador de su canal, Raymond Arroyo. En el Sábado Santo de 1971, el padre de Grandis y la Madre oraron imponiendo las manos sobre cada uno de los miembros de la comunidad. Todos, a excepción de una monja, experimentaron el bautismo del Espíritu Santo y todos recibieron algo. Luego de esta experiencia, Sor Joseph y otras monjas estaban convencidas de que el Señor les hablaba. Llegado el domingo de resurrección, toda la comunidad hablaba en lenguas. Hablar en lenguas no conocidas por la persona, balbucear, etc., es frecuentemente un signo de posesión demoníaca. Esto es especialmente cierto si ocurre como resultado de una experiencia carismática en la que se han impuesto las manos sobre el individuo para que reciba, entre comillas, el espíritu. El lector, por supuesto, está libre de creer o no el siguiente hecho. Un individuo que conocemos, originario de Massachusetts, que participó activamente del movimiento carismático algunos años atrás, nos dijo que él sintió como un demonio lo poseyó después de que un carismático le había impuesto las manos en un servicio. También nos dijo que en una conferencia carismática Dios le permitió ver a un pequeño demonio entrar en un salón. Asombrado, persiguió al demonio y esperó para ver si podía verlo salir del salón, pero lo único que salió del salón fue un sacerdote carismático que estaba a punto de comenzar su servicio de, entre comillas, sanación, imponiendo las manos sobre la gente. Esta experiencia hizo que este individuo abandonara el movimiento carismático. Nosotros tenemos la convicción de que Dios permite que el demonio tome posesión de ciertas personas en estos servicios carismáticos porque al participar de estos, las personas básicamente están afirmando que los sacramentos de la Iglesia Católica, los 7 instituidos por Jesucristo, no son suficientes. Ellos están profesando, por lo tanto, que se necesita un nuevo grupo de ritos creados por el hombre, que están por fuera del sistema sacramental, para recibir, entre comillas, el Espíritu. Al participar de dichos, entre comillas, ritos, ellos están especialmente participando de una nueva religión por la cual pueden tener acceso al, entre comillas, Espíritu, fuera de los medios creados específicamente por Cristo para este propósito. Como consecuencia, esos, entre comillas, ritos carismáticos se convierten en, entre comillas, sacramentos de una religión falsa que permite el acceso a espíritus demoníacos, no al Espíritu Santo. Vale la pena aclarar que la imposición de manos se menciona en el Nuevo Testamento como parte del sacramento de la confirmación, por ejemplo, Hechos 8:17 y Hechos 19:6. Un sacramento instituido por Jesucristo.
Es irónico que el nuevo rito de, entre comillas, confirmación de la secta del Vaticano II, la imposición de manos, haya sido abolida, pero los carismáticos continúan usando la imposición de manos en sus propios servicios para transmitirle, entre comillas, espíritu. Como sabemos, su imposición de manos con la intención de transmitir el, entre comillas, espíritu no es el sacramento de la confirmación, puesto que incluso mujeres y laicos la imponen, sino que es, de hecho, una anticonfirmación, un falso sacramento que permite el acceso no al Espíritu Santo, sino al espíritu del maligno. Así como un digno beneficiario del sacramento de la confirmación recibe una mayor dotación del Espíritu Santo, la participación activa en prácticas como la imposición de manos, como parte de estos, entre comillas, nuevos ritos o, entre comillas, sacramentos de la falsa religión carismática, le proporciona a los infortunados beneficiarios una mayor dotación del espíritu maligno. Es por eso que en muchas de estas reuniones carismáticas, los, entre comillas, católicos se sorprenden al verse gruñendo como cerdos, ladrando como perros y riéndose incontrolablemente. Estas cosas, especialmente el gruñir como cerdos y ladrar como perros, son signos claros de posesión demoníaca. Hacemos referencia a la experiencia personal del individuo, mencionado anteriormente, porque la Madre Angélica no solo habló repetidamente acerca de sus propias experiencias místicas, sino que admitió algo sorprendente luego de que los carismáticos le impusieran las manos. Su reacción no le llega ni a los talones a la experiencia del individuo mencionado previamente. La Madre Angélica describió su experiencia diciendo que le produjo miedo el hecho que las palabras que ella tenía la intención de decir salieron expulsadas de su boca, luego que los carismáticos, que las palabras que ella no tenía la intención de decir salieran expulsadas de su boca, luego que los carismáticos le impusieran las manos. Ella recuerda, las palabras salieron, pero yo no supe de dónde. Eso me asustó. La Madre Angélica no estaba consciente de que había contraído un espíritu maligno. Luego de involucrarse con los carismáticos, ella continuó, sin embargo, apoyando este movimiento. El 2 de diciembre de 1977, la Madre Angélica dirigió un retiro carismático en Birmingham junto a 28 líderes en su área, quienes fueron llamados, entre comillas, guardianes, de pie a la capilla. La Madre impuso sus manos sobre cada guardián, hablando en lengua sobre su fidelidad. Algunos empezaron a hablar santas idioteces. Otros se desmayaron en el espíritu. Uno de los participantes luego del evento dijo que fue carismanía en su apogeo. Después de la muerte de Pablo VI, la Madre Angélica impuso las manos sobre Matt Scalisi Jr. en su capilla. La biografía de la Madre Angélica menciona que ella gradualmente se fue alejando del movimiento carismático. Esa es una afirmación vana, puesto que su canal continuó promoviendo a los mayores carismáticos del país, como es la Universidad Franciscana y otras por el estilo. Nosotros vemos como algo significativo el hecho de que la Madre Angélica se haya involucrado en un comienzo con el movimiento carismático. Es importante, puesto que la EWTN ha sido el vehículo por medio del cual el demonio ha mantenido a muchos, entre comillas, conservadores dentro de la secta del Vaticano II, ya que mezcla prácticas conservadoras. Es decir, algunas cosas son fieles a la verdadera tradición católica. Con la apostasía de la religión del Vaticano II, personajes como la Madre Angélica han obrado como imanes para mantener a los, entre comillas, conservadores engañados y devotos a la falsa iglesia. Muchos han sido persuadidos de que figuras como la Madre Angélica en la iglesia post-Vaticano II son pruebas todavía de que todavía se puede encontrar la vitalidad espiritual, cuando en realidad esta falsa iglesia y aquellos que se adhieren a ella y su apostasía conducen a la perdición. Tiene sentido que la líder de este apostolado engañoso de la EWTN, la Madre Angélica, comenzara su apostolado recibiendo un espíritu diabólico en un evento carismático. De hecho, la Madre Angélica ha sostenido numerosas veces que experiencias místicas han guiado sus decisiones en la EWTN. Durante un periodo luminoso de su convalecencia, la madre sostuvo que había visto al niño Jesús corriendo por los corredores del monasterio. Esto no fue un hecho aislado. ¿Se imaginan al niño Jesús corriendo por los corredores? ¿O suena más como un demonio que estaría trabajando en la destrucción de las almas? Basados en lo que hemos cubierto hasta ahora, que la Madre Angélica apoya herejías, religiones falsas y al movimiento carismático, un verdadero católico deberá concluir que la Madre Angélica vio a un demonio y no al niño Jesús. Mateo 24, versículos 24 al 25, cito:
porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error, si posible fuera, aún a los mismos elegidos. Mirad que os lo digo de antemano. La Madre Angélica también sostuvo que el niño Jesús se le apareció y le dijo: «Constrúyeme un templo, y yo ayudaré a aquellos quienes te ayuden», aun cuando una iglesia puede ser descrita como templo. Como ya dijimos antes, refiriéndose a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 4, un templo también puede referirse a una casa de adoración judía o a una logia masónica, ya que la Madre Angélica ha promovido la falsa idea de que los judíos no necesitan creer en Jesucristo para salvarse, demostrando, entre otras cosas, por el hecho de que ella se adhiere a la enseñanza de los antipapas al respecto. Podemos dar por hecho que no fue Jesús, nuestro Señor, el que le dijo que construyera un templo. Por el contrario, era otro espíritu demoníaco, uno similar al que ella recibió durante el evento carismático, diciéndole de manera críptica que le construyera un, entre comillas, templo para la nueva religión de la secta del Vaticano II.